¿Me escucha? Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Listo. Listo, igual que las otras veces, me das un minuto, yo Ya. te confirmo ¿te parece por aquí o por WhatsApp? Mm, está bien, no hay problema. Por acá entonces. Sí. Listo. Otra cosa, Araceli. Sí. Eh, yo no voy a poder participar del todo de esta conferencia. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cuando yo salga, tú vas a aparecer como anfitrión, como principal. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ya hayas terminado, necesito que le des al botón de abajo que sale en rojo Ajá. y le das en finalizar para todos y listo. ¿Vale? Ya, perfecto. Esto, entonces, ya, te aviso. Ok. Buenas tardes. Continuamos con el desarrollo del curso de Business Process Management en el segundo módulo con la unidad de análisis, viendo la segunda fase que hemos decretado del ciclo BPM. En la anterior unidad habíamos desarrollado todo lo que era el proceso de identificación, la fase de identificación para bosquejar nuestro negocio y los procesos de un negocio a estudiar, ¿verdad?
determinando de alguna manera los procesos más críticos, viendo quiénes, de manera general, quiénes eran los responsables o quiénes estaban a cargo, ¿no? Y algunas reglas. También buscando algunas actividades, ¿cierto? Entonces, todo eso nos ayudó a, digamos, contextualizar nuestros procesos de negocio y a enfocarnos en qué proceso íbamos a ser objeto de nuestro estudio dentro de nuestra metodología. Habíamos desarrollado también un caso práctico que era sobre una cadena de boticas y explicándolo cómo se obtiene todo lo que es identificación, el levantamiento del proceso. Ahora nos toca analizarlo de una forma más detallada, nuestros procesos o nuestros procesos de estudio, ¿no? En donde vamos a desarrollar, a implementar nuestro enfoque BPM. El objeto de la fase de análisis es mostrar el estado actual de la empresa, ¿no? Sobre todo el estado de los procesos que van a ser punto de nuestro desarrollo de nuestra metodología. Con la meta de identificar las distintas interfaces entre los procesos, además de obtener una visión de su complejidad. Ya no va a ser una visión tan general, sino ya vamos a adentrarnos un poco más, vamos a analizar, como la misma fase dice, vamos a documentar los procesos para saber quiénes exactamente intervienen en cada una de sus actividades, cómo se está desarrollando realmente el proceso, si hay otros controles, si hay digamos, otros subprocesos también dentro de ese proceso de negocio que está haciendo enfoque, ¿no? Vamos a ya ver el corazón de nuestro proceso. Entonces, esa es la parte del análisis. Como nos decíamos bien, necesitamos documentar en un lenguaje formal los procesos. No necesitamos todavía un lenguaje tan técnico ni muy complejo para escribir las actividades del proceso. ¿De acuerdo? Este sí es una documentación de proceso, pero no es tampoco uno tan técnico, digamos, no vamos a utilizar todavía palabras técnicas, pero sí palabras que podamos entenderlo y entender qué se hace en cada una de las actividades que desarrolla el proceso de negocio. Es una tarea del analista de negocio, ya del analista BPM, no necesariamente del dueño del negocio, es un analista el que desarrolla esta fase. Usa un lenguaje de negocios para escribir las actividades dentro del proceso. Sí, porque ya que es todo, ya que estamos entrando al corazón de nuestro proceso, tenemos que interpretar en base a los objetivos del negocio. Entonces tenemos que enfocarnos en que estén alineados al negocio que va a desarrollar, que se va a desarrollar. No usa el lenguaje técnico ni complejo, ya hemos manifestado. Mantiene en mente la perspectiva de proceso, qué es lo que quiere llegar a hacer realmente, ¿no? Ese es nuestro objetivo. En base a eso vamos a describir cómo se está desarrollando actual. En esta fase no se realiza todavía ningún cambio. Simplemente plasmas lo que has descubierto, lo que has visto, lo que has observado de alguna manera en un tipo de diagrama o en un tipo contextual, lo vas a plasmar, lo vas a llevar a ya no solo que esté abstracto, sino ya concreto, que tú lo puedas detallar, que tú lo puedas ver. Entonces, es plasmar, digamos, todo lo que ya en algún momento has visualizado, ahora lo vas a determinar de alguna manera, por así decirlo. Validar el modelo formal con todos los involucrados y tenemos que ver quiénes desarrollan cada una de las actividades, quiénes están encargados de hacerlo, ¿sí? Pero ojo, no solo vamos a ver quién está encargado, sino también muchas veces quién es el responsable, porque no solo puede ser el ejecutor, sino también hay un responsable adicional. Pueden haber 2 personas, pueden haber 3 personas que tengan que ver con esa actividad. Entonces también tenemos que conocer todo ello. ¿Sí? Ya no solo, como hemos dicho, de manera general, sino de manera más específica.
Dentro de las herramientas que vamos a utilizar en este análisis, en esta fase de análisis, que muchos incluso en un inicio lo juntan con lo que es el descubrimiento y análisis, o hay veces lo juntan con lo que es análisis y diseño o modelado, ¿no? Lo unifican. En nuestro caso hemos separado un poco para desgregar de mejor manera la metodología y se puede entender mejor. Cuando uno ya tenga mayor experiencia, cuando tenga, como se dice en otras palabras, en un lenguaje coloquial, más cancha, ya puede no estar separando de esta tan, tan desgregadamente la metodología. Puede unir, incluso hay herramientas que no necesariamente van a utilizar. Puede simplificar y puede saltar uno que otro paso, con tal que el fin de la metodología no se modifique. Pero sí es nuestra obligación dar a conocer las principales o las herramientas que nos van a ser mucho más útiles para desarrollar cuando uno está recién empezando a aplicar o está conociendo todo este enfoque BPM. Una de estas herramientas en lo que es la fase de análisis es la matriz RACI. ¿Qué es esta matriz? A ver, quizás algunos habrán escuchado con otro nombre, matriz de asignación de responsabilidades. Puede ser que ahí la han escuchado, ¿verdad? Vamos a ver qué es. Es una herramienta. En el gráfico, por ejemplo, nos menciona a personitas, ¿ve? Vemos personitas, vemos acá algunas actividades que dice entrada de orden, validación de un crédito, por ejemplo, acá un proceso de pago, ¿no? Y vemos personitas que están y es unas letras al costado. ¿Qué querrá decir esto? Ahora vamos a ver muy bien qué quiere decir esta matriz RACI, o en español también a veces lo conocen como RECI por sus siglas. Vamos a ver. Es una herramienta para representar de manera ordenada la asignación de roles. Ah, ya. Entonces me va a ayudar a determinar exactamente quiénes son los responsables de hacer un proceso, quién tiene cada rol en cada proceso o en cada actividad, mejor dicho, en cada actividad de mi proceso. Yo puedo conocer con el bosquejo que he hecho, por ejemplo, en el caso en práctico en la unidad anterior, puedo conocer quién es el responsable de todo mi proceso, pero no necesariamente voy a conocer quiénes están haciendo cada una de las actividades, ¿verdad? No lo he mencionado. Entonces, esta matriz, cuando yo tengo mi caso de estudio, ya me va a ayudar a separar. Ah, ya, acá tengo una personita, el operario, acá tengo otra personita, el supervisor, tengo otra personita, el gerente. En esta actividad interviene el gerente, que se encarga, ¿no? Se encarga, él es no sé, el responsable. En esta actividad interviene el supervisor, también es el que ejecuta. Entonces, de esta manera voy a establecer los roles que cada uno va a cumplir y asigno las responsabilidades en la ejecución de un proceso. Entonces, cuando falla, esto me va a ayudar a ver cuando hay un problema en alguna actividad en específico, voy a poder ubicar más rápidamente a los responsables, ¿no? ¿Quién es el que está cometiendo la falla o qué es lo que está cometiendo la falla? Entonces, voy a poder determinar de mejor manera y más eficientemente quién es el objeto o quién puede tener que ver con el inconveniente que está presentando alguna actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante aplicar o utilizar en muchos casos esta herramienta, la matriz RACI. Muchos no la consideran indispensable. Va a haber muchos autores que no le están considerando, que la consideran a veces en calidad o en gestión de proyectos, ¿no? Pero en cuanto a BPM, también nos ayuda, como hemos dicho, es una herramienta que nos ayuda y se adecua también a la implantación de esta metodología. Es una herramienta muy útil. Entonces, no tenemos tampoco por qué excluirla solo para proyectos. Nos sirve en esta metodología porque nos va a ayudar, y hemos dicho, a designar quién ejecuta qué, quién es el responsable de qué actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera ya voy a poder, estoy adentrándome más
en las actividades y los involucrados de mi proceso de estudio, mi proceso de negocio de estudio. Ahora, RACI, las siglas RACI se vienen significan 4 actores, 4 roles. Responsable, el ejecutor, o muchas veces en inglés el actor, el consultor y el informado, ¿no? El responsable, que es el que se encarga de que se ejecute la tarea, ¿no? Debe ver si esa tarea se está dando o no, si esa actividad se está ejecutando o no. Él es el responsable. Pero no necesariamente es el que la desarrolla. Él cumple la función de que se verifica que esa tarea, por ejemplo, si yo tengo soy supervisor de un área de producción, tengo operarios que se encargan de vigilar las máquinas y todo ello, pero yo soy el responsable de esa área, yo no necesariamente voy a ser el que maneje la máquina, no, pero sí me encargo dentro de mis funciones, está encargarme de vigilar que se cumpla que el operario cumpla la manipulación de esa máquina, que cumpla su actividad. Esa es mi función. Entonces, yo soy el responsable, como dice, pero yo no la desarrollo, pero sí me fijo que se cumpla, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que también en algunos casos pueda ejecutar esa función, pueda también desarrollarla. Ahora, otro rol es el ejecutor, quien es el encargado de efectuar la tarea. El consultor es la persona que posee información o capacidad necesaria para hacer la tarea. A quien se le pregunta, ¿está haciendo bien? El que sabe bastante de esa tarea, pero no necesariamente la realiza tampoco. Es al que, cuando nos decimos, por ejemplo, una empresa, una consultora, ¿no? Tú le vas a pedir asesoría, él conoce sobre el tema, pero no necesariamente desarrolla el tema, pero sí te da asesoría, te da información, te da capacitación para desarrollar alguna actividad, algún proceso, pero no lo ejecuta. Pero sí te viene porque él te da información. Sin esa información quizás tú no puedes desarrollar esa actividad o ese proceso. El informado es la persona que debe ser informada sobre el avance y resultado de la ejecución de la tarea. ¿Qué quiere decir? Puede involucrar, digamos, el supervisor es el responsable de verificar que el área de producción, él es el supervisor de producción, pero hay un gerente a quien el supervisor le informa, él es el informado, no necesariamente él conoce o sabe, pero sí le informan que todo se está cumpliendo adecuadamente. Él no es su responsable, ojo, pero sí conocedor del avance de la tarea, ¿no? En ejecución. Veamos un caso práctico en donde podamos determinar los roles de este proceso. Vamos a tomar el caso de la unidad anterior, de la cadena de boticas, ¿no? Habíamos visto que nos estamos enfocando en el proceso de gestión de operaciones y distribución, porque nuestro cliente nos ha dicho que hay problemas en su proceso de picking, ¿verdad? Vamos a ver. Nos habíamos enfocado, por ende, en lo que era su proceso de picking, ¿sí? Nos dice que este subproceso empieza con la generación de los reportes de pedidos. Ah, ya, entonces ya tengo una entrada. Este es mi caso de estudio, ¿no? Ya he bosquejado mi organización, ya he bosquejado dónde está ubicado mis procesos, pero ahora me voy a adentrar más en este proceso de picking, ¿sí? Ya tengo una visión, pero ahora tengo que determinar, de acuerdo a lo que ya me han dado, de acuerdo a toda la entrevista, tengo que determinar mi rol. ¿Dice?
Este proceso empieza con la generación de los reportes de pedidos mediante un sistema de radiofrecuencia automatizada. Luego la información es recibida y procesada por un operador de tecnologías de información. Miren, acá tengo una persona que hace una acción, una actividad. Entonces acá tengo un rol. Que es un operador de tecnología. Tengo un ejecutor, veo un actor acá. Disculpe, un actor, que es el operador de tecnologías de información. Veamos. Dice que se encarga de generar las tareas de preparación. Ahí está una actividad. ¿Cuál es? Genera las tareas de preparación. Esta es la actividad de mi proceso Python. Ya. Sigo analizando. Una actividad. Luego, el supervisor de Python recibe las tareas y procede a distribuirlas entre los operarios que tiene a su cargo. Acá tengo otro actor, otro involucrado. ¿Quién es? El supervisor. ¿Qué hace? Nos preguntamos qué hace. Es el que recibe las tareas y procede a distribuirlas. Ya. Recibe tareas y las distribuye entre los operarios que tenemos. Distribuye las tareas. Ya. Otra actividad. Enseguida cada operario procede a imprimir la etiqueta. Acá tengo otro actor que no es el mismo de acá, del inicio. No es el mismo que es un operador de tecnologías de información. Es diferente. Este es un operario de máquina, no sé, un operario, ¿ve? Que se encarga de imprimir, de clasificar los pedidos, ¿verdad? Él es el que recibe las tareas, la distribución de tareas de parte del supervisor. Es otro actor. Y nos dice que ¿qué hace? Imprimir las tarjetas para la bandeja. A llenar y procede con su proceso de preparar pedido. Hay otro subproceso dentro de lo que es Python. O sea, y es uno de tercer nivel. ¿De acuerdo? Ya es uno de tercer nivel. El primer nivel, de acuerdo a nuestro caso anterior, era la generación de la gestión de operación y distribución. El segundo nivel dentro de ese proceso de negocio está ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Distribución. Dentro de la distribución está Python. Y dentro de está, miren, ¿ve? A ver, vamos a verlo, ¿se recuerdan? Volviendo. Teníamos un primer nivel, un nivel 0, ¿no? Primer nivel que muchos le llaman, que es la gestión de operaciones de distribución. Dentro de esto, en nuestro ejemplo anterior, si lo ven, teníamos varios procesos. Dentro de este subproceso estaba Python. Ahora, Python tiene también a la vez otro subproceso. Entonces llevamos un tercer nivel. Primer nivel, gestión de operaciones. Segundo nivel, Python. Tercer nivel, preparar pedido. Ya. ¿Y por qué creen que en este caso preparar pedido sea un subproceso? Vamos a verlo más adelante. Primero continuemos con lo que es roles para no salirnos del tema. Nos dice que realiza preparar pedido. Ya. Entonces también el operario va a ser el encargado de preparar el pedido, de ese subproceso. Él va a ser el responsable, él es el que desarrolla, el encargado de ver todo este subproceso. Ahí vamos, otro rol, ojo. Ya, vamos a otro rol. Entonces nos dice, el subproceso de preparar pedido se encarga de recolectar cada uno de los productos de la orden de trabajo para finalmente cerrar la bandeja y colocarla en el despacho. Entonces, ¿por qué es un subproceso? Porque tiene varias actividades, no es solo una. Si fuese una, ya no sería un subproceso, solo sería una actividad. Pero como tiene un conjunto de actividades, en este caso es un subproceso. Dice, prepara el pedido, que encarga de colectar los productos de la orden de trabajo y finalmente cerrar la bandeja y colocarla en la zona de despacho. También nos decían en este caso que el principal problema del subproceso de Python son los errores que cometen los operarios al recolectar los productos.
Cuando nos dice eso, la persona que nos ha contratado, en este caso puede ser el gerente, para el que le estamos haciendo el análisis, la implantación del enfoque de PM, no siempre ellos tienen una aplicación de lo que han visto, entonces nos va a decir, ese es el error que todos tienen. Este proceso cometen los operarios al recolectar los productos, están cometiendo demasiados errores. Ese es de acuerdo a su observación, pero ojo, ellos dejan mucho, muy de lado si existen otros errores en su empresa, ¿no? Nuestro deber es sí validar esto y verificar ese subproceso y ver las opciones de mejora, ¿no? Ya que es un proceso crítico que hasta el gerente lo puede ver, pero eso no quita que hay otros procesos críticos. Entonces, primero nos enfocamos esto y de acuerdo a la priorización que hemos hecho en la anterior etapa, vamos a ver otros procesos que podamos mejorar. Continuamos. Nos dice también que existe una verificación basada en muestras de este piping, pero resulta ser insuficiente, ya que se reportan errores reiterativos por parte de los locales solicitantes. Ya, entonces sí hay una forma de control en este proceso, pero también hay errores porque los locales también cometen errores, o sea, en su lista, digamos, de solicitud o de chequeo, cometen muchos errores. Entonces no puede ser un control debido, ¿no? Por ello que también se refiere que hay más errores del usual. Veamos, ¿cuáles serán los actores que hemos identificado, hemos dicho? Tenemos acá, primero, operador de tecnologías de información, tenemos al supervisor de piping y tenemos también al operario, ¿no? Que es otro. 3 actores. Ahora veamos cuáles son los roles en las actividades que vamos a determinar. Hemos dicho, tenemos que analizar, hemos bosquejado ya antes, ahora veamos un poquito más de análisis. Vamos a bosquejar. Tenemos acá una de las actividades que es, ¿cuál es? Generar las tareas de preparación. Esta es una actividad. Otra actividad, ¿cuál será? Distribución de las tareas, ¿no? Que realiza el supervisor. Otra actividad, imprimir la etiqueta, ¿no? Entonces, en muchos casos también, no solo roles se considera a las personas, ¿no? En algunos casos hay autores que han considerado también a los sistemas. Pero ahorita vamos a considerar solo a los actores para no tener muchos inconvenientes, ya que a veces sistemas de información se considera más como un recurso. Veamos. A ver, hemos dicho generar reporte de pedidos locales. Acá está, ¿ves? Generación de reportes, los reportes de pedidos. Ahí es donde empieza el subproceso. Esta es una actividad que se hace mediante un sistema de radiofrecuencia, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer normalmente? ¿Quién lo realiza? El supervisor de piping. Él es el que lo está realizando. Generar tareas. ¿Cuál es la otra actividad? Habíamos dicho acá. Genera tareas para la preparación. Acá está, para la preparación de pedidos. ¿Quién era el encargado? El operador de tecnologías de información, el operador de TI. Él es el encargado de realizar, ¿no? Acá, ¿quién creen que es el responsable? ¿El supervisor de piping? Sí, entonces ahí nos falta considerar que es el supervisor de piping el que realiza, es el responsable. El encargado es el operador de tecnologías de información. ¿O él también será el responsable? ¿Ustedes creen? ¿Quién será el responsable? A ver, de acuerdo al enunciado, volvemos. La información es recibida y procesada por un operador. Ojo, normalmente los casos en la vida real no te lo dan detalladamente. Este es un caso que estamos tomando después de lo que ya hemos
recolectado la información después de que se ha levantado todo el proceso. Entonces nos ha quedado eso, ¿no? Y también de las entrevistas, las perspectivas que nos han dado. Entonces, la información es recibida y procesada por un operador de tecnologías de información. Él recibe, él procesa y él entrega. Él es el responsable. Si él verifica que la tarea se cumpla, él es el encargado. Él es el ejecutor, mejor dicho. Él es quien lo ejecuta. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién supervisa que esa tarea se realice? El supervisor de piping, de la actividad, del proceso, ¿no? El supervisor de piping es quien es el responsable, ¿de? Pero no lo ejecuta. En cambio aquí, él sí lo ejecuta. Ahora, ¿cuál era la otra actividad que hemos determinado? Nos dice, el supervisor de piping recibe las tareas y procede a distribuirlas entre los operarios que tiene a su cargo. Veamos, entonces el supervisor de piping es quien ejecuta y también es el responsable, ¿no? Entonces, él es el que ejecuta y también es el responsable. Ya, él es el que ejecuta y él es el responsable. ¿Qué más? Enseguida cada operario procede a imprimir la etiqueta para la bandeja a llenar y procede con el subproceso de preparar pedido. Ah, ya. Entonces acá el operario es el encargado de imprimir de realizar la actividad de impresión de la etiqueta y él también es el encargado y responsable de preparar pedido. El ejecutor y el responsable de preparar pedido. Entonces, a ver, imprimir etiqueta, ¿quién lo ejecuta? El piping. ¿Y quién realiza el proceso de preparar pedido? El subproceso de preparar pedido. El operario también es el encargado de realizarlo, el ejecutor, y él también es el responsable. Ahora, en el caso del supervisor, ¿por qué se está considerando que es una I en lo que es imprimir etiqueta? Porque a él se le tiene que informar cómo está ese proceso, ¿no? Él tiene que saber cómo está yendo ese proceso. En cambio, en estos de acá no, ya que es el responsable, sabe cómo está. En cambio, aquí él no es el responsable, pero sí tiene que conocer. Ahora, en esta actividad de preparar, en este subproceso de preparar pedido, él es el consultor, pero el que es el responsable es el operario piping. ¿Por qué es el consultor? Porque él, al saber más, al tener más experiencia, se le puede acudir en él para resolver alguna duda, para resolver algún inconveniente, ¿no? Incluso también puede ser, en este caso, otro rol que también es informado, ¿no? Entonces se entiende cómo hemos determinado, ya teniendo las actividades que hemos ido determinando del caso que teníamos, hemos establecido los roles que tienen cada uno de los actores. Esto me va a servir bastante, como ya hemos dicho, ya que después en cuellos de botella, en problemas, en mejoras, sabemos exactamente quiénes van a realizarlas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya sabemos el grado en que cada uno se involucra en las actividades y por ende en el proceso. ¿Se entiende ahora el porqué de esta matriz? No es muy complicado, pero sí hay que entender el caso y determinar bien la función de cada uno. Veamos. Otra de las herramientas que nos van a ayudar para el análisis en esta etapa, en lo que es BPM, es el mapa de procesos. Ustedes me dirán, un mapa de procesos, ¿no será igual a lo que ya hemos hecho?
a lo que hemos hecho en la unidad anterior, que era, hemos bosquejado ya. Es lo mismo. Sí y no. ¿Por qué? A ver, he aquí el por qué muchas también personas, muchos autores lo refieren a unir esta etapa con la primera o esta etapa con la siguiente, ¿no? Con la que viene en la siguiente unidad. Porque ya se considera el mapeo de procesos muchas veces como el esquema general y ese es el único que se realiza y ya luego se realiza el modelado. Pero en este caso lo estamos separando y lo estamos considerando aparte, no solo para tener un bosquejo general como habíamos hecho en la, en, en la unidad anterior, que era el ubicar nuestros clientes, nuestras entradas, nuestras salidas, ¿no? Nuestras entradas, nuestras salidas de nuestro negocio, o nuestros clientes y nuestros proveedores, y ubicar nuestros procesos de negocio. No es lo mismo que detallar nuestro proceso de estratégico, nuestro proceso operacional, nuestro proceso de soporte. No es exactamente lo mismo, ya que en este caso se refiere más a detallar los demás procesos que tiene mi negocio. ¿Para qué? Para que en un momento dado yo no solo me enfoque en uno, como ya mi cliente me lo pudo haber hecho conocer, ¿no? No solo me enfoque en un proceso, en su proceso, o en alguna actividad en específico, sino para que en un momento, una vez que he implementado unas mejoras del principal objeto de mi estudio, como en este caso del ejemplo del su proceso Piking, pueda yo conocer también de los demás procesos que tiene mi negocio y cuáles son los críticos y también dónde están contextualizados. ¿Por qué? Porque si yo lo vengo a dejar en el primer nivel, como lo he dado en la etapa de identificación o de descubrimiento, ya no sé exactamente dónde están contextualizados los otros subprocesos. ¿Se entiende? Me quedaría en el primer nivel y ya no sé dónde está el segundo nivel, dónde está otro proceso de, por ejemplo, lo que es inventario, ya no sé los demás procesos. ¿Se entiende? A ver, nos dice, a ver, vamos a verlo con un ejemplo para clarificar este punto. Veamos primero qué es un mapa de procesos. Está compuesto de diagramas, es una herramienta. Está compuesto de diagramas de bloques simples que grafican el flujo de las actividades. Las actividades se expresan a través de nombres sencillos. Ojo, no tengo que complejarlo, como ya hemos dicho, manténlo simple. Y sin detalle, considerando las condiciones de decisión más generales. Por eso vamos a ver que hay niveles del mapa de procesos, ¿no? En algunos sí consideras un poquito más, en otros ya vas subiendo. Veamos. Debe estar siempre actualizado y visible. Sí, porque en esta etapa tenemos que ver la situación actual del negocio. No vemos lo que queremos llegar a hacer. Vemos lo que encontramos en nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, al querer yo plasmar lo que he encontrado, tiene que estar siempre actualizado. ¿Sí? No puedo hacer un nuevo procesos de la situación del negocio hace 10 años. ¿Por qué? Mi enfoque no va a ser el correcto. A partir de ese momento puede haber cambiado muchas cosas y mi mapeo de procesos ya no es el adecuado, ya no sirve. Y otro que sí tiene que estar visible porque en base a eso, a ese mapa de procesos, se desglosan los subprocesos y se desglosan las actividades que tienen. Veamos. Tenemos un ejemplo de un mapa de procesos de primer nivel de un ayuntamiento. ¿Sí? En este caso, nos da el ejemplo, nos manifiesta lo que son los procesos estratégicos, ¿no? La planificación estratégica, la planificación operativa, la mejora, todo lo que son los procesos estratégicos, ¿no?
los procesos clave o operativos, que tiene acá 6 procesos, que es gestión de vivienda y urbanismo, gestión de deportes y cultura, gestión de empleo, ¿no? Gestión de servicios sociales. Te da toda una serie de procesos claves para la empresa. Procesos de soporte de apoyo son los que nos proporcionan, y hemos dicho, es el soporte para que se den los claves, por ejemplo, recursos humanos. Sin esos no se podría generar los procesos claves, ¿verdad? No puedo tener gestión de deporte, sociocultura sin recursos económicos, sin gestión económica, financiera. Entonces, son los que brindan soporte, ¿de acuerdo? Entonces, en este mapa de procesos donde yo determino cada uno de los procesos, y normalmente mis clientes y los, y los proveedores, en este caso de mi negocio, este es un mapa de procesos de primer nivel. Es muy similar al caso, al ejemplo que habíamos mencionado de la cadena de boticas, ¿verdad? En donde habíamos mapeado al 3 operaciones, ¿se recuerda? Entonces, ese es un mapa de procesos, pero de primer nivel, ¿sí? Que ya hemos dicho me sirve para bosquejar. En cambio, si yo quiero, acá viene la utilización más detallada del mapa de procesos, cuando yo lo desgrego a un segundo nivel. Acá también me estoy viendo los procesos estratégicos, los claves, los de apoyo. Sí, pero en este caso también ya conllevo a los subprocesos, ¿se dan cuenta? No solo me estoy enfocando luego en el proceso que es de mi estudio, estoy detallando y estoy contextualizando todos los subprocesos de mi negocio que yo he encontrado en mi negocio. ¿Por qué? Porque como mi enfoque en un momento va a seguir dándose cíclicamente, me va a servir porque no solo me voy a enfocar en lo posterior, en mi proceso de, por ejemplo, retomando el caso anterior, en mi proceso de piking, no, voy a ver los demás. Entonces yo necesito llegar a un nivel, a un segundo nivel. Por ello es que acá se contextualiza cuáles son los subprocesos de cada uno de los tipos de procesos de negocio. ¿Se entiende? Cada uno lo contextualizo. Entonces, aquí el eje de por qué es también importante un mapa de procesos. Por ejemplo, en este caso, dentro de la planificación estratégica, tengo 2 subprocesos, que es la definición de los ejes de la organización, y tengo la elaboración y seguimiento del plan de actuación. 2 subprocesos. Dentro de lo que es organización, tengo diseño y definición de puestos y diseño y dimensionamiento de la plantilla, ¿no? Por ejemplo, dentro de los procesos clave tengo gestión de empleo, y dentro de ese hay 2 subprocesos, que es gestión de ayudas y programas para el fomento del empleo y gestión de programas de formación, ¿no? De la misma manera como se ha realizado, puedo realizar en el caso de la cadena de boticas, ¿no? Siempre y cuando yo tenga el detalle o he investigado cuáles son los demás subprocesos que tiene, por ejemplo, a ver, veamos el caso de la cadena de boticas, un momento. ¿No? En este caso de la cadena de boticas habían 3 procesos claves. ¿Se recuerdan? Había 3 procesos claves en lo que hemos visto en la anterior unidad, ¿no? 3 procesos claves que nos ayudaban a ver un momentito. Vamos a retomar para conceptualizar, por ejemplo, cuál sería nuestro segundo nivel de nuestra
mapeo de procesos en el caso práctico que hemos ido desarrollando, ¿no? A ver, veamos. Ya. Un momento. Veamos. Por ejemplo, tenemos el caso de la cadena de boticas que hemos manifestado, ¿no? En la cadena de boticas, este es nuestro mapeo de procesos, ¿no? Este es nuestro mapeo de procesos, donde tenemos nuestro cliente y nuestra satisfacción del cliente, ¿no? Que son el objeto de nuestro negocio. Acá teníamos, este es el nivel 0, el primer nivel de nuestro mapeo de procesos, que nos sirve tanto en la etapa de identificación, porque ahí contextualizamos dónde está el proceso que va a ser objeto de nuestro estudio. Pero si nosotros queremos desarrollar exactamente un análisis correcto, no solo vamos a determinar su proceso en donde nos estamos enfocando, sino también todos los demás subprocesos de nuestro negocio. Es lo ideal en muchos casos, solo determinar hasta el nivel 0, hasta el segundo nivel. ¿Por qué? Porque al ser hay veces empresas mucho más grandes, ya determinar incluso después un tercer nivel, se hace un poco más complejo. Y dos, es conveniente quedar en el segundo porque nos podemos enfocar en otras áreas sin perder de vista nuestra objetividad. Si yo sigo desgregando, se me va a hacer más tedioso, más complejo, y no voy a enfocarme, por ejemplo, solo en los subprocesos de gestión de ventas, ¿no? Por ello que solo se recomienda solo llegar a veces al segundo nivel de procesos estratégicos, ¿de acuerdo? Y partir de ahí para escoger otros subprocesos críticos que puedan influenciar en los objetivos de mi negocio. En este caso, por ejemplo, podría desagregarse un segundo nivel que vendría a ser incluyendo acá en lo que es gestión de operaciones de distribución, tendríamos que desagregarlo y acá separar lo que es proceso de picking, lo que es este proceso de recepción, almacenaje, reposición, ¿no? Acá vendría a ser más detallado. En inventarios podemos poner clasificación de productos, fecha de vencimiento, ¿no? Acá, o solicitud de mercadería, digamos, en gestión de inventarios, otros procesos. En cambio, en gestión de ventas podemos poner acá sus subprocesos, ventas de fármacos, ventas de vitaminas, ¿no? Gestión de ventas. Entonces acá desagregaríamos otros procesos, igual en estos. Ese sería nuestro segundo nivel. ¿Cuáles son los subprocesos que cada uno tiene? Nos conviene, como le decimos, porque ahí también vamos a terminar de contextualizar y muchas veces de entender totalmente al negocio. ¿Se entiende? Esperemos que se haya entendido lo que es el subproceso de... A ver. Veamos. Un error aquí. La costumbre a veces de presionar el escape. Continuamos. Ya hemos visto lo que son ahorita los mapeos de procesos.
y el por qué hemos hecho hincapié en esa herramienta para desgregar y contextualizar de mejor manera y analizar de mejor manera nuestro negocio. No solo el proceso en que nos vamos a enfocar, sino también la posibilidad de que haya otros procesos en los cuales vamos a implantar nuestro enfoque. Otra herramienta que utilizamos en esta etapa es el flujograma de información. ¿A qué refiere este? Al tener, por ejemplo, el caso que habíamos detallado de las boticas, sabiendo la secuencia de actividades, ¿no? Lo tenemos de manera cognitiva, pero no lo tenemos plasmado, no podemos, digamos, verlo para yo poder decir, acá necesito realizar una mejora, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para poder observarlo y plantear alternativas es concretarlo de lo que nosotros ya lo hemos percibido. Entonces, otra de las herramientas que nos va a ayudar a esto es el flujograma de información, porque nos va a permitir secuenciar las actividades que se están dando de nuestro proceso, ¿no? Por eso nos dice que permite la descripción, vamos a secuenciar, ya no solo como en el mapa de procesos, vamos a saber qué es lo que contiene cada proceso, ¿no? Cuáles son los subprocesos que contiene. Ya no solo vamos a verlo así, sino que acá vamos a describir los procesos. Esa es la diferencia que tiene tanto con lo que es el mapa de procesos y también con lo que es la matriz RACI. La RACI es para ver los roles. El mapa de procesos es para ver los subprocesos que existen en nuestro negocio. En el caso del flujograma es para ver la secuencia de actividades de nuestros procesos. Por eso es que nos dice que la descripción de procesos permite la descripción de los procesos. Proveen información más detallada, ya que no solo incluye los roles, no solo incluyen los participantes, también incluye controles y documentos. ¿Ya ves? Entonces incluye varias cosas. Vamos a ver cómo incluye todo esto, el flujograma de información. Es una representación gráfica también de lo que ya hemos, como hemos dicho, lo que hemos entendido del proceso que estamos estudiando. Lo estamos plasmando de manera gráfica. En esta representación gráfica se considera a cada recuadro como una actividad y que la representación es secuencial. Entonces ya no solo le estamos escribiendo, sino estamos utilizando, ¿cómo se dice? Objetos gráficos para entender cómo se da el proceso. Los procesos se encontrarán ordenados de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, ¿no? Tiene una estructura. No puedo empezar de la esquina izquierda, de la esquina derecha y terminar por la esquina inferior izquierda. No. Es de izquierda a derecha en el orden que escribimos y de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Deben estar siempre visibles, ojo, para que cumpla con el objetivo de guiar el proceso. Se tiene que dar a conocer cómo es el flujograma de información. ¿De acuerdo? Se tiene que dar a conocer para que los demás puedan guiarse y saber cómo actuar. Es como decir una secuencia de pasos. Así debes de ser, ¿no? En este caso, así es. Después vamos a ver cómo se debe hacer. Pero estos flujogramas de información nos ayudan bastante. En el caso de BPM, normalmente ya en el análisis y modelado se utiliza un tipo de notación llamado BPMN, ¿no? Que es la notación especial para este enfoque. Esta notación es utilizar elementos gráficos específicos para cada tipo de actividad, elemento, ¿no? Cada uno, entradas, salidas, eventos. Entonces son elementos gráficos ya específicos, que es un estándar que se maneja dentro del enfoque. Lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente módulo, cuando ya desarrollemos el diagrama que queremos
el diagrama de la forma como queremos que se desarrollen nuestros procesos. Sin embargo, muchos autores consideran que ya el flujograma de información debe estar con esta notación. A continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo es un flujograma sin esta notación y cómo es uno con esta notación. Cuando uno ya es experto, ya puede evitarse estar haciendo dos flujogramas distintos, ¿no? Uno sin y uno con. Simplemente se puede ir a aplicar para el diagrama de la situación actual con la notación ya BPN, ¿no? BPMN. Ya se puede aplicar de forma directa para ya evitarse ese paso que muchas veces es innecesario de realizar tu flujograma sin la notación y luego pasarlo a la notación. Entonces, cuando uno ya maneja ese estándar, puedes hacerlo de frente. Veamos un flujograma de información sin la notación exacta del que es BPMN. A ver. En este caso estamos viendo una diagramita, este es de un proceso de actualización de contactos, ¿sí? Nos han dicho que el diagrama de flujo representa de forma gráfica. Sí, en este caso podemos observar que hay tipo elipses, ¿no? Rectángulos, estas figuras tipo baladas, rombos, ¿verdad? En este caso es un diagrama de flujo, flujograma, muchas veces llamado, sin la notación BPMN, sin esa notación. ¿De acuerdo? No va esa notación. Como ya lo repito, lo recomendable cuando ya uno aplica más adecuadamente o incluso de un inicio si ya entiendes o estás con tu guía al costado de los elementos, puedes aplicar de frente la BPMN para representar la situación actual. Veamos a ver si es comprensible este ejemplo. Nos da tres actores: el servicio del Estado, el área de seguimiento y las secretarias. Ah, ya, entonces también se involucra, como hemos dicho, a los actores, a los involucrados. Ya. Nos dice las actividades, se representan las actividades. Ah, ya, a ver, vamos a ver las actividades. Informar modificación de contacto. Ya, informa modificación de contacto es una actividad que lo realiza ¿quién? Servicio del Estado, ¿verdad? En este caso nos dice recepcionar información. Esta es otra actividad, es un resultado de esta. Por eso es que se representa de esta manera. Esta nos dice que informa modificación de contacto y esta viene a ser un resultado de esta. Por eso que se representa con este círculo ovalado. Medio con onditas, ¿no? Este círculo, perdón, este rectángulo con medio ondeado. Ese es un resultado. Que lo realiza quién, pero también es una actividad que provoca otro, ¿ves? Es un resultado que sirve como entrada a otra actividad. Área de seguimiento, dice, que realiza la recepción. Esta área de seguimiento recepciona la información y luego, ¿qué hace? Solicita actualización de agenda. Ah, ya. Como es una solicitud, es una tarea de requerimiento, es una actividad de requerimiento, se manifiesta, se utiliza en este caso un rectangulito. Es un requerimiento, solicitar alguna actualización de agenda. En cambio, en este caso, esta actividad de informar modificación de contacto no hacía un requerimiento, sino informaba. Simplemente era una tarea manual. Entonces, informaba. En cambio, aquí se hace un requerimiento. Por eso se utiliza ese gráfico. Solicitar actualización de agenda. Esto provoca otra actividad
que es recepcionar correo con detalle de actualización. Este es un resultado de esta solicitud. ¿Ves? ¿Que lo realiza quién? ¿Lo realizará el seguimiento? No, lo realiza las secretarias. Luego de lo cual se realiza la actividad de actualizar contacto. ¿Quién también lo realiza? La secretaria. Realiza una actividad específica que es actualizar contacto. E informa solicitud realizada. Ya. A ver, veamos. En este caso, habíamos dicho, esta es una solicitud, un requerimiento. Esta es otra actividad. ¿Por qué también no estará, si esta no es un requerimiento, en ovaladito? No. Solo van en ovaladito, por más de que sea por más de que sea otra actividad que no es requerimiento, solo van en ovaladito la entrada y la salida del proceso en conjunto. ¿Se dan cuenta? Esta es una actividad, informar, modificación de contacto, pero esta es la que da inicio a todo el proceso. Por eso que se pone en un tipo ovaladito, un oval. En cambio, y la salida, que es acá al final, contactos validados, también se pone en oval. Esa es la notación que se sigue dentro de un diagrama de flujo normal o un flujograma de información. ¿Sí? Las actividades en específico, como requerimientos, como actualizaciones, como este, se ponen en rectangulitos. No necesitan ovaladitos, porque son actividades propias. No es de entrada ni salida, es actividad dentro del proceso. Continuamos. Después de actualizar el contacto, nos dice que informar solicitud realizada. Ojo que normalmente las actividades se utilizan empezando con un verbo, siempre. ¿Ve? Recepcionar, solicitar, recepcionar, actualizar, informar. ¿Se dan cuenta? Un verbo más un sustantivo, un sujeto. ¿No? Y ya, informar. Entonces, un complemento. A ver, veamos. Acá nos dice que después de informar la solicitud realizada, se prosigue la actividad de actualización correcta. ¿Y ahora por qué este va en rombo? En este caso va en rombo porque es una actividad de decisión. Si la actualización es correcta, tiene dos opciones. Va en este caso una pregunta. Si se ha podido dar, hay un sí y hay un no. Cuando es así una decisión que te puede dar dos alternativas, se utiliza el rombo. ¿De acuerdo? Se utiliza el rombo para este caso. Si es sí, entonces si la actualización se da correcta, ¿qué pasa? A realizar la actividad de validar contactos. Y tiene como resultado contactos validados. Si es que la actualización no es correcta, la segunda alternativa, ¿qué actividad realiza? Solicitar corrección en la actualización de contactos. Y de acá la salida es que vuelve a la actividad de actualizar contactos. O sea, solicita y luego otra vez actualiza contactos, ¿no? Entonces, si otra vez hay otro error, otra vez vuelve a solicitar. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la secuencia de las actividades que se realizan dentro de este proceso? Sí, tenemos una entrada, tenemos una salida, que es la ley general de todo proceso, ya sea proceso natural, proceso de negocio, cualquier tipo de proceso. Tenemos una entrada, una salida, tenemos un conjunto de actividades realizadas dentro de él, ¿sí? Tenemos que acá dentro, incluso de las actividades, hay toma de decisión, ¿no? Hay actividades alternativas, dos caminos. Tenemos quienes lo han realizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, este flujograma nos ayuda a ver todo lo que es la secuencia de actividades de nuestros procesos. ¿Se entiende claramente? Sí. ¿Lo he plasmado gráficamente? Sí. ¿He cumplido con estas condiciones de nuestro flujograma de información? Sí. ¿Está en notación, con notación BPMN? No, todavía no. Pero sí me sirve para mapear, para
entender, para contextualizar, para describir lo que mi proceso hace, quién es y cómo lo hace. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora de nuestro caso práctico que estábamos desarrollando, que era de la cadena de boticas. ¿Cuál es el análisis de la situación actual del subproceso de picking que hemos tomado como objeto de estudio? Y en este caso ya utilizando una notación BPMN. Vamos a ver cuál es la diferencia. Miren, acá más vemos rombitos, óvalos, vemos actividades de resultado, ¿no? Entradas y salidas. Pero no vemos eventos, no vemos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Normalmente el diagrama de la situación actual, la representación gráfica de la situación actual que encontramos de los procesos, se conoce como diagrama as is, que en inglés se refiere a cómo es, cómo está, ¿no? Cómo está actualmente. Normalmente se conoce como diagrama as is, y el que vamos a obtener como resultado de las modificaciones planteadas se conoce como diagrama to be, lo que queremos ser y lo que somos ahora, ¿no? Este es lo que somos. Entonces, luego vamos a plantear el que queremos ser en la siguiente etapa, que es el modelado, muchas veces llamado, o incluso otros lo llaman implementación, porque implementa ya la metodología. Pero vamos a dejarlo como modelado del BPM, aunque algunos no lo consideran así exactamente su nombre propicio, pero, o desarrollo, ¿no? Mejor, desarrollo modelado de la metodología de la siguiente etapa, de la siguiente unidad. En este caso vamos a ver el diagrama as-is, que es el que necesitamos para continuar en la siguiente etapa. Veamos. Caso práctico, el subproceso es el realizar picking, que ya habíamos visto, ¿no? En este caso, de acuerdo al detalle que nos ha dicho que hay un operario de tecnologías de información, que es el que genera las tareas, que se recibe hay un sistema de radiofrecuencia, que es el que genera el reporte de pedidos, hay un supervisor de picking, que es el encargado y responsable de varias de las actividades dentro del proceso, que es el que distribuye las tareas dentro de los operarios, el operario de picking, que es el que ejecuta, ¿no?, la impresión de las etiquetas y luego realiza la preparación del pedido, que es la separación y definición de los productos, embalaje, ¿no? Digamos así. Entonces, teniendo todo este caso que ya hemos detallado en las diapositivas atrás, vamos a realizar nuestro flujograma de información, pero ya con una notación BPMN, que si se dan cuenta, es algo diferente, no decirlo general, diferente a la notación anterior. En este caso no tenemos rombitos exactamente en este ejemplo. No tenemos óvalos como entradas, ¿no?, sino círculos, que son eventos que generan. Tenemos las actividades que sí en notación BPMN podemos clasificarlas como manuales, como técnicas, que lo vamos a ver exactamente cada uno de los elementos gráficos que significa en la siguiente unidad, pero vemos que sí hay una diferencia. En este caso sí se ha planteado ya el diagrama as is como con una notación BPMN. Sin embargo, sí lo podemos plantear sin esa notación, donde acá tendríamos una entrada, ¿no?, que sería generar reporte de pedidos, donde empieza, y vendría a ser una actividad, vendría a ser otra actividad, gestionar para el personal, este otro rombito, también otra actividad, y de ahí saldría como salida el preparar pedido.
Entonces sí podemos ponerlo como un flujograma sin BPMN. Pero como ya hemos mencionado una vez más, dentro del enfoque necesitamos utilizar la notación estándar, ya que también como vamos a utilizar herramientas tecnológicas, que lo vamos a desarrollar en la siguiente unidad, lo que es ya el modelado, vamos a plasmar utilizando el Visagi. Todas estas herramientas tecnológicas, como el Visagi, Intalio, Bonita, etcétera, utilizan la notación BPMN. Entonces necesitamos saberla. Son bastantes elementos gráficos, pero algunos son los principales y más usados. Entonces sí es recomendable que cuando tú empieces tengas tu glosario al costado de elementos, o tablita, que la vamos a dar en ese curso, una tablita donde describas de manera, entiendas de manera práctica y bien completa esta tabla, todos los elementos y para qué es cada uno. Entonces, a ver, volviendo a nuestro caso práctico, nos habíamos dicho que empieza con generar reporte de pedidos por lotes. Ah, ya. ¿Y quién lo desarrolla? El sistema de radiofrecuencia. Está desarrollado dentro del sistema. Luego se desarrolla o genera la actividad de generar tareas para preparación de pedidos. El operario de tecnologías de información es el que desarrolla esta actividad. ¿Ve? Acá dice que es una tarea manual. Luego se desarrolla la actividad de gestionar personal para los pedidos. El que encargado es el supervisor de picking, quien distribuye entre los operarios, ¿se acuerdan? Entonces, la actividad es gestionar personal para los pedidos. Y en las últimas actividades, se realiza la impresión o imprimir etiqueta para una bandeja de pedido. El encargado o el que ejecuta es el operario de picking. Ya hemos visto, de acuerdo a la matriz, quiénes desarrollan cada uno. Entonces ya lo puedo dividir también, ¿no? Utilizando mis conocimientos de mi matriz. Ya puedo decir quién encargado, ejecutor, ejecutor, ejecutor. ¿Ves? Cuando es ejecutor, ya lo puedo dividir. Y también mi operario de picking es el que ejecuta la preparación del otro subproceso. Noten que es diferente la representación, ¿ves? Y es el de preparar pedido. Ahora, este subproceso también se divide en otro diagrama, otro flujograma de información, ¿no? Otro diagrama de información. Y acá se tiene un evento de salida. Estos son eventos. Estos circulitos representan eventos. Vamos a ver si este subproceso también lo podemos describir. Sí, ¿ves? También determinamos en este caso de izquierda a derecha, ya no de arriba a abajo porque es un poquito más largo este subproceso de preparar pedido. Que se genera por un evento y que empieza cuando se lee la etiqueta, luego la actividad de encontrar la ubicación, a picar, donde lo vamos a picar en la etiqueta, realizar lectura de ubicación de partida y verificar los puntos, realizar lectura del código de barras, es otra actividad, y acá nos dice cada uno, son actividades manuales, actividades técnicas, y acá se dice colocar los productos en la bandeja, ¿no? Esta es una también similar al flujograma de información sin VPN, también es una decisión. Si ya está, decimos que la bandeja de productos ya está llena, entonces ingresa la orden de pedido al sistema. Si es que la bandeja no está llena, retorna y vuelve a leer la etiqueta. Y acá, si la bandeja está llena y los productos completos, ¿no? El pedido está completo, entonces se cierra la bandeja. Acá era la bandeja llena y los productos no completos, o sea, ya no da más mi bandeja, pero no he terminado de llenar los productos que me han pedido. Entonces vuelvo a ingresar la orden, de lo que en este caso ingreso la orden de pedido al sistema. Si la bandeja de producto está completa, cierro mi bandeja y ya está.
Cierro mi bandeja y de acá vamos a ver si existen más productos. Una vez que he cerrado, si es que existen más productos, voy a volver a leer mi bandeja. Si es que no existen, ya termina mi proceso de preparar el pedido. Ojo, que si ya todos mis productos están en la bandeja, ya termina. Si ya no hay otro orden de pedido, ya termina. Pero si es que hay, tengo que volver a hacer, tengo que volver a preparar mi pedido, escribir, buscar dónde picar, buscar la lectura del código de barras, buscar colocar los productos, ver si mi bandeja alcanza o no alcanza, ¿no? Entonces acá nos dan 3 casos. ¿Se entiende? Sí. En este caso, como hemos dicho, acá se utiliza una notación BPM. Y la otra diferencia es que, mire, acá se considera los materiales. Por ejemplo, un recurso acá a utilizar es la relación de los productos. ¿Ves? Un recurso que va a utilizar. En cambio, en los otros no. ¿Sí? En el otro flujograma de información no se considera eso. Teniendo ya todo este diagrama, como les repito una vez más, si ya tenemos un diagrama con la notación, conocemos la notación o podemos tener nuestro glosario al costado que nos ayude a anotar, ya no es necesario hacerla sin la notación, podemos saltar ese paso. Pero sí debemos determinar el flujograma con la secuencia de actividades. Este va a ser básico para nuestro modelado, que involucra las mejoras que vamos a poder plantear, el diagrama que quiero llegar, quiero que mi proceso llegue a tener. Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir dentro de esta fase de análisis. Esperemos que haya quedado lo más claro posible, bastante claro, para poder luego entender de mejor manera el BPM, darles la tabla ya completa, ¿no? Elaborada persona, es una tabla completa porque sí hay tablas, pero consideran hay veces demasiados gráficos que no son tan comunes. Entonces, les voy a dar la tabla completa lo más sencillo, lo más práctico posible. Y para ya utilizar este diagrama as is y poder migrar al diagrama to be, ¿no? Que es el diagrama como quiero llegar a ser. Eso nos corresponde en la siguiente unidad, que es la etapa de muchas veces llamada desarrollo modelado. Gracias. Hasta la próxima.